Buen día amigos, bienvenidos a este espacio de análisis de la coyuntura actual y sus distintas implicaciones. Y el tema de esta semana es total y absolutamente pertinente. El 30 aniversario del Consejo Estudiantil Universitario. Y qué bien que estamos todavía en este espacio de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM para hablar de esto. ¿Qué implica el Consejo Estudiantil Universitario? Implica una memoria de lucha muy importante para el movimiento estudiantil de este país, para los jóvenes de esta Ciudad de México, para la lucha en favor de la educación pública y gratuita. El Consejo Estudiantil Universitario se fundó precisamente el 31 de octubre de 1986. ¿A razón de qué? De responder a la recién aprobada reforma que aplicaba el rectorado de Jorge Carpizo MacGregor vía una votación evidentemente mayoritaria y amañada en favor de las autoridades en el Consejo Universitario de la UNAM. El CEU fue la respuesta estudiantil frente a un proyecto sin duda privatizador, sin duda excluyente, sin duda burocrático y elitista de la educación superior en México. Podemos hablar muy bien de la UNAM en muchos aspectos, pero sin duda que hay un grupo de autoridades, digamos casi una clase política que es la que gobierna esta universidad desde hace mucho tiempo y que en 1986, en correspondencia con los primeros dictados del neoliberalismo en México, en ese entonces bajo el contexto del gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado, estas autoridades universitarias, esta casta política enquistada en la UNAM decidió que tenía que iniciar casi como vanguardia del neoliberalismo en México, esta reforma en la universidad. Pero se toparon con un movimiento estudiantil amplio, nutrido, que no solamente implicaba el estudiantado de la ciudad universitaria, siempre importante, siempre decisivo, sino que ahora también, gracias al proceso de masificación de la UNAM y a su desarrollo durante varios lustros, ahora se topaban con el estudiantado de las escuelas periféricas, preparatorias, planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades, de las Escuelas Nacionales de Educación Profesional, de la FES Cuautitlán, etc. Todo este enorme estudiantado que duplicaba o triplicaba la población que había en Ciudad Universitaria y que sin duda era un estudiantado que, frente a un proyecto privatizador, resultaría mucho más afectado que la población de Ciudad Universitaria. Frente a esa realidad que tal vez no analizaron, no entendieron en su momento, se topó el proyecto privatizador de Jorge Carpizo MacGregor y su rectorado, y el CEU fue el nombre con que este movimiento estudiantil se dio a conocer y con que este movimiento estudiantil salió a la lucha. El CEU promovió el diálogo, la huelga de 1987 y el diálogo público con el que hizo evidente las nefastas intenciones de este proyecto, según ellos, modernizador de las autoridades universitarias. Pero con esas mismas siglas, con ese mismo nombre, el movimiento estudiantil en la UNAM siguió enfrentando embestidas de las autoridades ya en otros momentos, como fue el Congreso de 1990, la lucha en contra del reglamento o del aumento a las cuotas en la UNAM por parte del rector José Sarucán en 1992, la huelga de los SHs en 1995 y hasta ahí porque el CEU dio paso posteriormente en 1999 al Consejo General de Huelga. El CEU pues fue el nombre determinante, el nombre fundamental con que el movimiento estudiantil se dio a conocer, repito, y con el cual salió todos los espacios universitarios y a las calles de la Ciudad de México para construir un movimiento social en favor de la defensa y de la ampliación de la educación pública y gratuita en el ámbito de la educación superior. Mucho tuvo que hacer este movimiento estudiantil para contrarrestar no solamente los avances de estas propuestas, sino también el discurso en favor de estas propuestas que ganaban en la opinión pública universitaria y fuera de la universidad. Pero este movimiento estudiantil pudo hacer lo propio, pudo hacer lo necesario en distintas batallas a lo largo de todos los planteles y espacios universitarios para poder imponer el interés de los sectores populares, el interés de las grandes mayorías de este país frente a la necesidad de una educación pública y gratuita, particularmente en su nivel superior. Este 31 de octubre, el próximo lunes, se celebran pues los 30 años de fundación del CEU,
No era la primera vez que estas siglas se utilizaban, ya habían sido utilizadas en la huelga de 1966 en la UNAM, también aquí, precisamente la Ciudad Universitaria, en lo que fue su primer cuadro histórico. En esa ocasión, esa huelga eventualmente lograría cosas como el pase automático para el nivel medio superior al superior. Pero cuando se retoma el nombre del CEU, del Consejo Estudiantil Universitario, en los 80 y 90, fue quizás por una continuación de esa lucha en favor de la educación popular, en favor de la educación pública y gratuita, pero ahora en un contexto del neoliberalismo. Porque si con algo se ha metido el neoliberalismo, si el neoliberalismo le ha declarado la guerra a alguien, ha sido al sector educativo. Pero si alguien le ha respondido con enorme eficacia, con gran dignidad y en un número vasto de jóvenes universitarios, ha sido el movimiento estudiantil y fue con el membrete del CEU. Un servidor fue parte de esa historia en un capítulo específico, en un lugar muy entrañable como fue CCH Vallejo en 1992. Pero así como un servidor, hay muchas otras historias de lucha tenaz, constante y digna en favor de la educación pública y gratuita. Así pues, por eso me atrevo a decir, jóvenes universitarios del día de hoy, retomen esta historia, retomen esta memoria y no olviden que la causa de la educación pública y gratuita sigue vigente. Y que si ayer fue el nombre del CEU, después CGH, volverás tal vez a ser otro nombre, pero la causa seguirá siendo la misma. Seguimos enfrentando estas embestidas neoliberales en la educación superior y hay que seguir luchando. Viva el CEU, vivan los jóvenes universitarios, viva el movimiento estudiantil. Hasta luego.